través de Canal 5 Laja TV presentamos capacitación conjunta entre Consejo de Desarrollo Hospitalario y Hospital de Laja. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, amigos televidentes de Canal 5, también de los diferentes radios que están acá en nuestra comuna, que van a escuchar este programa, y por supuesto a través de las redes sociales? Ya como es la tónica, hace bastante tiempo, ya varios años que estamos con este programa, que es gracias al Consejo de Desarrollo Hospitalario de acá del hospital de nuestra comuna de Laja. Programa que tiene la finalidad de ir educando, de ir informando a los vecinos de Laja, San Rosendo y por supuesto los alrededores, cómo está el funcionamiento, cómo están los programas, cómo está el funcionamiento del hospital y también por supuesto a través del Consejo de Desarrollo Hospitalario ir planteando algunas inquietudes, algunas dudas, algunas sugerencias para ir mejorando por supuesto la atención de nuestro hospital. Siempre van a haber algunos inconvenientes, siempre van a haber algunos reclamos, pero se hace el trabajo lo más profesional que se puede para estar atento a los requerimientos de nuestros vecinos de Laja y San Rosendo. Como decíamos, este es un programa gracias al Consejo de Desarrollo Hospitalario de nuestra comuna de Laja, encabezado por su presidente, don José Cerda, a quien le enviamos un cariñoso saludo y por supuesto a toda la directiva. En algunos programas más vamos a estar conversando con ellos. No han tenido la posibilidad de estar acá por el motivo de que estábamos en pandemia, ¿cierto? Pero hoy día ya estamos en fase 3 y con ganas, por supuesto, de seguir avanzando en esta fase para, por supuesto, irlos liberando un poco e ir ya haciendo una vida prácticamente normal después de esta pandemia que nos ha tenido a mal traer. En esta oportunidad vamos a conversar con Estefanía Gibson, quien es la encargada del programa Salud Cardiovascular de acá de nuestra comuna de Laja, para ir tocando varios temas y a quien saludamos en esta oportunidad. ¿Cómo está usted? Muy Hola, buenos días. Bueno, usted me decía encargada de flujograma Salud Cardiovascular acá en nuestra comuna de Laja. Sí, bueno, yo durante la pandemia asumí este rol de encargarme del programa de salud cardiovascular y la unidad de crónico, que más que nada tiene que ver con el adulto y el adulto mayor. Ya durante la pandemia todo el hospital tuvo que sufrir una reestructuración en cuanto a la organización. Atención primaria se tuvo que volcar completamente a lo que era el COVID y a cubrir la necesidad en el domicilio. Así que todos los estamentos tuvieron que, como les decía, reorganizar todas sus prioridades y tuvimos que suspender los controles crónicos, que es lo que la mayor población es la que está en estos programas. El flujograma del cardiovascular funciona médico, enfermera, nutricionista. Esos son los 3 profesionales principales que atienden a estos pacientes, que son los que tienen diabetes, hipertensión, dislipidemia, que son las enfermedades asociadas al colesterol, y en adultos mayores, población sobre 20 años. En época normal nosotros teníamos estos controles cada 3 meses. El paciente tenía su examen, su electrocardiograma anual, y durante el 16 de marzo del año pasado se suspendió todo. Ya sin exámenes, sin electro, se aseguró solamente la receta del paciente. Y como le digo, todo el estamento, enfermería, nutrición, médicos, volcados a lo que era el COVID. Después tuvimos que empezar a retomar y ya en octubre, septiembre empezamos a retomar poco las atenciones porque también veníamos con una nueva realidad. Distinto por el aforo, ¿cierto? El rendimiento de las atenciones. Si antes yo como enfermera atendía a un paciente en 20 minutos, empezamos con un rendimiento de 1 hora. Eso significa que yo si en un día atendía a lo mejor 15 pacientes, ahora voy a atender 5 en el día, ya porque tengo que asegurar que el aforo afuera, las distancias se cumplan, los procesos de desinfección. Así que la población cardiovascular acá es la más grande, ¿ya? Y a nivel nacional. Entonces no alcanzábamos a cubrir toda la población y se empezaron con los descompensados, que se iban llamando, por lo menos tener un control, los exámenes, domicilio mucho a los adultos mayores, haciéndole los controles, exámenes, y enfermera, médico, todo lo que se podía cubrir.
Usted lo plantea desde el 16 de marzo del 2020, cambia radicalmente lo que es la estructura, sí. Lo que ustedes venían realizando de forma normal con nuestros, principalmente los adultos mayores en el hospital de Laja, y usted me menciona de todos estos cambios que hubieron, y por supuesto también aquí un reconocimiento a los adultos mayores en el hecho de que uno, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, lo único que le decíamos, quédate en casa de los adultos mayores, el cuidado que había que tener con los adultos mayores. Sí. Sin embargo, había muchos adultos mayores, y como usted lo manifiesta, que necesitaban tener una atención, en este caso, de control de crónico, como usted decía, cada 3 meses. Claro. Hoy día, ¿cómo lo han estado realizando desde posterior a lo que fue el 16 de marzo? Desde el 16 de marzo hasta más o menos septiembre, octubre, estaba todo suspendido. Solamente lo que es, digamos, el control cardiovascular en sí. Ya se habían descompensaciones, generalmente avisaban al hospital de alguna u otra forma, enfermera o IRS, qué sé yo, si el paciente estaba descompensado. Pero ahí, disculpe que no se un alcance, ahí los medicamentos, los remedios, eso siempre se aseguraron. Ya de la receta se empezó, antes se hacía cada 9 meses durante el control, ahora se empezó a hacer 1 año, y si el paciente, por ejemplo, quedaba, su receta se había vencido, farmacia la perpetuaba, digamos. Se trató de asegurar a todos los pacientes su receta. Así se hizo. Así, claro. Que es lo que se tuvo que hacer, digamos, netamente por la contingencia. No era lo ideal, pero era lo que teníamos más a mano. Ya conscientes de que en algún momento teníamos que recuperar los controles, pero los medicamentos siempre estuvieron. Ya en octubre empezamos esta reactivación muy de a poquito, por lo menos que tuviera un control anual con un profesional, a lo mejor no los 3, y evaluando según exámenes, según cada situación de paciente, que hay como igual era trabajo de joyería, ir viendo, buscando, porque es una población de 3.000, 4.000 pacientes, cómo ir rescatándolos para mantenerlos compensados. También tratando de educar mucho a través de las redes sociales, que muchos pacientes venían años con estos controles, saben cómo cuidarse, o sea, el paciente diabético sabe cómo cuidarse, sabe cómo tiene que tener su alimentación. Entonces un poco uno trataba de que todo este trabajo que se hizo previo a la pandemia con los pacientes que vienen años con descompensaciones, con tratamiento, aplicaran todos estos cuidados. Correcto. ¿Ya? Que al parecer no se vio mucho porque tenemos mucha descompensación, ¿ya? Los diabéticos sobre todo, que a lo mejor estaban compensados y ahora están con niveles súper altos, lo que se genera en riesgo de accidentes vasculares, infarto, que es lo que ahora también nos asuya a nosotros como comuna. Las estadísticas nos muestran esta elevación y estamos preocupados por eso. O sea, nosotros tenemos el COVID por un lado, que gracias a Dios ahora está bajando, o sea, tenemos pacientes activos poquito, 4, y reportes diarios casi en 0 generalmente. Pero esta pandemia que se nos viene ahora, que es los pacientes descompensados, ya que sí, porque tomemos en cuenta que hace 1 año y medio que ya prácticamente no han estado, ¿cómo decir?, la atención más minuciosa, claro. Más minuciosa, y hoy día ya se viene o se empieza a ver esta normalidad. Claro. Y hoy día ustedes se están encontrando con este tema. Con esta sorpresa. Con esta sorpresa. Sí. O sea, hablamos de que un paciente, el diabético de hemoglobina glicosilada, no sé si la gente más o menos la conoce, tienen que estar en 7% y estamos en pacientes con 16%. O sea que el doble de lo que debieran tener. ¿Cuál es el riesgo que corre ese paciente? Infarto, accidentes vasculares principalmente, que como le digo es lo que ha subido en muerte en nuestra comuna durante el año pasado y lo que estamos más preocupados. Así que estamos reactivando la atención primaria, aumentando los cupos, volviendo al flujograma inicial, digamos, de a poco, tratando de disminuir los rendimientos, volver a atender en 1 hora más gente. Los exámenes estamos retomando más también, laboratorio también como unidad ha mostrado, ha tenido que ocupar otros lugares para poder atender a más gente. Electrocardiogramas, que durante el año pasado nada, hace un mes más o menos empezamos a retomar, pero también casos específicos, o sea, pacientes hipertensos descompensados, preoperatorios, porque por otro lado las operaciones en el complejo se están retomando también, y eso también implica... Están aumentando las horas, el hospital, prácticamente en el hospital base de Los Ángeles, que te están llamando de un día para otro, presentes el día de mañana. La toma de PCR por búsqueda activa, entonces son hartas prestaciones que ahora vienen llegando a atención primaria que también tenemos que abarcar. Ya, electrocardiograma, como les decía, para que la gente sepa, porque en general igual muchos preguntan, los adultos mayores sobre todo por su electrocardiograma. El electrocardiograma en el cardiovascular funciona como pesquisa, ya se toma anualmente para ir, ¿Anual? Claro,
en época normal. Ya, asimismo los exámenes, un año cada 6 meses. Ya, el año pasado no se tomaron electrogramas, digamos, por pesquisa, y ahora ya estamos viendo a los hipertensos que están descompensados, que son los más riesgosos para generar alteraciones, digamos, cardíacas, y los preoperatorios. Ya esos pueden pedirse ahorita en crónicos. La unidad de crónicos, que está ahora, que igual cambió, o sea, la organización del hospital, los lugares, está todo cambiado. Pues la gente que ha ido a urgencia, la urgencia respiratoria, la no respiratoria no ocupó todo lo que es el espacio de crónico, donde la gente se tomaba el electro también, donde se tomaba exámenes. Entonces esos espacios ya no los tenemos. Entonces en otro box tenemos que hacer múltiples cosas que también generan riesgo. Entonces a veces la gente pregunta, chuta, ¿por qué no me están tomando el electro? Es por eso. Nosotros igual es un riesgo para ellos que aumentemos así los cupos, las salas de espera llenas, y hay más riesgo de contagio, y eso también hay que tenerlo como en conciencia. Ahora usted habla de los crónicos y también habla de los adultos mayores. O sea, aquí las estadísticas, ¿qué dicen? En la radiografía que le podemos sacar a los pacientes. Uh-huh. Hablamos de adultos mayores, ¿cierto? Crónicos, sí. Y también hablamos de adultos crónicos. Crónicos, que me imagino que a lo mejor son los menos preocupados en comparación a adultos mayores, que ellos están enfocados, que ellos están ya con una ¿cómo dijera? Una estructura de su remedio. Claro. El programa de salud cardiovascular abarca al adulto y al adulto mayor, de 20 hacia arriba, ¿cierto? Después de los 65 años también está el programa del adulto mayor. Ya entonces ahí se genera como el cruce de prestaciones. El adulto mayor uno evalúa autovalencia, evalúa otras cosas aparte del cardiovascular. Pero viendo cómo fue durante la pandemia y ahora actualmente, el adulto mayor siempre presentó más preocupación. Ya ellos venían, como usted decía, con su estructura, se cuidaron mucho en la casa, estaban constantemente llamando a los familiares, y ahora cuando se reactivó, ellos fueron los más preocupados o los que más querían retomar sus controles. O sea, si uno lo llamaba para venir al hospital a tomarse un examen, a su control, ellos felices, no, voy cuando quiera. Hay algunos que presentan más miedo, obviamente, y que se está tratando también de llegar a los domicilios. Ya nosotros tuvimos durante 2-3 meses a 3 enfermeras volcadas totalmente a los adultos mayores en domicilio, y ahí logramos cubrir una parte de la población adulto mayor bastante completa, casi la totalidad, para evaluar lo cardiovascular y lo de la funcionalidad del adulto mayor, que es importante. Pero claro, el adulto mayor mucho más comprometido con su salud que el adulto joven, ya que también por el tema del COVID fueron al principio como, no, yo no tengo comorbilidades, no tengo enfermedad, entonces muy despreocupados, pero después empezamos a ver que la realidad era distinta, que ya el COVID no tiene que ver con que si soy crónico o no, que a una paciente joven, deportista, lo puede matar igual, digamos. O sea, yo creo que el COVID, yo creo que también en las personas que sufrieron esta enfermedad, hoy día también padecen y pasan a ser hipertensos, pasan a ser crónicos. Claro, nosotros, bueno, como es una enfermedad nueva, hemos visto que hay síntomas después a posterior de enfermedades. Sí, es muy extraño. Ya hay, por un lado hay respiratorias, por otro lado vasculares, pacientes que estuvieron con COVID y después hicieron accidentes vasculares. Entonces se han ido descubriendo algunos que muy como si nada, posiblemente lo tuvieron, nunca supieron. Correcto. Pero también hay una población que la tuvo y que nosotros de repente nos sorprende, chuta, vienen con síntomas que uno no sabe qué esperar mucho, porque como es una enfermedad nueva, se está estudiando constantemente. Tenemos casos de pacientes que han quedado muy secuelados, no respiratorios, sino que por el tema vascular, claro, o se acentúan ciertas otras cosas. Entonces eso es lo que tenemos que vigilar también ahora. Por supuesto que el programa de ustedes está aumentando, como les decía, el tema de que han quedado muchos pacientes que han sufrido COVID con secuelas posterior a muchos pacientes que hoy día están con esas secuelas y que no se dieron cuenta que tuvieron COVID. Claro. Sí. Pasaron, pero hoy día están... conversaba con un médico ayer, me decía, hay diferente esta enfermedad del COVID, no sabemos qué es lo que te dejó. Claro, no sabemos la presentación, y me decía, puede ser un veranito San Juan para lo que se nos puede venir con la otra. Claro. O sea, si hoy día usted tiene algún síntoma, yo creo que lo primordial es asistir a ver un médico, porque puede traerte más secuelas a futuro. Por lo pronto, lo que nos deja y lo que usted me está explicando y lo que nos estamos conversando los vecinos es que por lo menos desde el día 16 de marzo del
20, el Hospital de Laja, en el programa que usted encabeza, ¿cierto?, no dejó a ninguna persona, ningún adulto mayor, ninguna persona que sufría de alguna enfermedad o estaba en estos programas prácticamente votado si no se siguió con un trabajo. Claro. Y la verdad las cosas que ha sido un trabajo muy, muy minucioso, a lo mejor silencioso, que hoy día ha dado resultados de que se sigan haciendo todo esto y prácticamente estos trabajos en domicilio. Sí. La gente, claro, tiene esa noción un poco de que los dejamos votados, de repente uno escucha, chuta, yo no tengo control hace un año o 2 años, que efectivamente es así, y que una pandemia no nos llevó a eso, o sea, no teníamos otra forma, era suspender todo y abarcarnos a eso. Pero la persona que iba allá decía, no sé, generalmente los familiares, ¿sabe qué? Mi abuelo, mi mamá está de tal forma, no era como que uno no hacemos nada, o sea, se iba allá, se evaluaba, se llamaba por teléfono, se hacía un seguimiento, efectivamente se suspendieron los controles, pero es porque se tuvo que hacer así, porque había esta pandemia mundial. Claro. Y teníamos que abarcarnos a eso. Siempre conscientes de esta otra población, en un momento no se hicieron los controles presenciales, pero se hacían seguimientos telefónicos. Nos encontramos ahí con otro problema, que la gente tenía malos los teléfonos, tenía malas las direcciones, llamábamos a todos los celulares, no contestaban, íbamos a los domicilios, no se cambió, entonces hubo gente que no pudimos llegar por eso también. También esa es una invitación a la gente a que cuando vaya al hospital actualice sus datos. O sea, ahora nosotros vimos la importancia de tener los datos actualizados para llamar, para saber para comunicar a lo mejor algo del COVID, algo de venga a buscar medicamentos, venga a buscar exámenes. No pudimos dar con eso porque tenían direcciones malas, teléfonos malos, así que la población en SOME que vayan a cambiar también, actualizar sus datos. Súper importante el teléfono y la dirección. Sin duda que esta pandemia nos sacó una radiografía como comuna, cómo estábamos el funcionamiento. Usted lo acaba de decir, el tema de algo tan básico como es una dirección, sí, pero tan importante es para poder llegar a un paciente que en este caso está necesitando un servicio de atención. Sí. La verdad las cosas que me imagino también que hay muchos adultos mayores, o ustedes se encontraron, me imagino que las estadísticas así lo están avalando, el tema de que había muchos adultos mayores sin controles. Sí, adulto mayor y adulto, que estaban inasistentes antes de la pandemia incluso. Ya yo creo que ahora con los nuevos recursos que tenemos, que también antes teníamos una cierta cantidad de profesionales y ahora por la pandemia hemos tenido más recursos para tener más profesionales, más móviles también, quizás hemos podido llegar a más población y hacer rescate, no solo producto de la pandemia. Ya había mucho paciente que fue inasistente previo a eso, que venía descompensado hace un montón de años y ahí hemos podido recuperarlos también. El llamado también es a las personas que saben que tienen una patología, que están en crónico y que no han tenido sus controles, ya sea porque por la pandemia, porque estaban inasistentes de antes, porque se fueron a otra comuna, porque mucha gente igual se fue a lo mejor a un adulto mayor a la casa de su hijo, de su hija y ahora viene volviendo, que se acerque al hospital, que llame al hospital. Hay páginas también en Facebook, en Instagram, de diferentes programas, por ejemplo, en enfermería tiene enfermería PS, que generalmente hay varias personas que mandan sus dudas o que no han tenido los controles, envían un mensaje y nosotros lo rescatamos inmediatamente. O sea, ahora también el objetivo es empezar a rescatar a toda esta población que ha estado inasistente, para empezar a controlarla, porque como le digo, ya empezamos a reactivar y la idea es empezar a tener nuestra población totalmente controlada. Bonito trabajo, arduo trabajo, esta pandemia, los que han estado en primera línea, en este caso ustedes en el sistema de salud, realmente a lo mejor todavía no se le ha hecho un reconocimiento por el gran trabajo que han realizado durante esta pandemia. Cuando las cosas funcionan bien, muchas veces como que pasan desapercibidas. Y hoy día yo puedo dar fe que realmente el trabajo que ustedes han realizado profesionalmente, con el personal en primera línea, ahí en el hecho de expuesto a contagiarse, yo creo que aquí en Laja se ha trabajado de muy buena manera. No me voy a cansar de decirlo porque soy testigo de que así ha sido, con el trabajo y con los riesgos que puedan correr, en este caso ustedes principalmente, que han estado visitando. Imagínense en el caso de las profesionales que tenían que entrar a los domicilios a vacunar a los adultos mayores, en este caso los adultos, los postrados. O sea, ya es un riesgo, claro, el hecho de entrar a un domicilio sin saber en qué condiciones podía, o corriendo el riesgo que te podía contagiar. Claro. Por lo tanto, si bien aquí en Laja hubieron contagio en algunos profesionales, pero yo creo que fue lo mínimo,
por el hecho de andar todos los días, principalmente usted que encabeza, en este caso, el programa de Crónico, de andar desde las 8 de la mañana, cuando sale el móvil, ¿cierto?, a recorrer, y durante todo el día recorriendo, haciendo tomas de muestras para poder llegar al laboratorio, que también es un trabajo que se está realizando. Sí. Todos los días, y sábado y domingo igual, o sea, vacunación, usted sabe también, era de lunes, hubo un momento de lunes a lunes, ahora los sábados también en el polideportivo, pero claro, las colegas, yo, vacunación en domicilio, PCR en domicilio, muchos pacientes no estuvieron hospitalizados con COVID, o sea, estuvieron en su domicilio con COVID, había que ir a tomarle los exámenes, entregarle medicamentos, y claro, ahí, gracias a Dios, de las colegas, y hubieron muy poquitos contagiados también por el buen uso de las medidas de protección también. Correcto. O sea, del cuidado que uno ha tenido. Entonces ahí uno ve que el cuidado y que las medidas de protección sí sirven, la higienización de manos, la mascarilla, ¿cierto? La ventilación de los espacios. Bueno, nosotros íbamos toda equipada, así que en realidad nunca nos faltó eso, que en algún momento también hubieron hospitales que no tenían la medida de protección. Nosotros, gracias a Dios, sí las tuvimos para cuidarnos, así que por ese lado la comuna igual funcionó súper bien, yo creo. En el sistema de vacunación también, nosotros los adultos mayores llegamos todos al domicilio. Ahora, en el tema, y vuelvo a insistir, en el tema de los adultos mayores, si bien aquí hubo una vacunación masiva, que aquí hay que destacar también la disposición que tuvo el alcalde en su momento de facilitar los todo móviles, lo que estaba, claro, al alcance para poder vacunar a los adultos mayores en su domicilio, que nadie saliera. Pero también tocó en época de verano, cuando habían, no sé, 30 y tantos grados, los profesionales ahí, y estamos hablando con pechera, con mascarilla, póngase usted en ese escenario, y, claro, y muchas veces caminando a potrero, sí, para poder llegar a los diferentes hogares en los sectores rurales. Entonces, sí, la verdad, las cosas que fue. Pero ahí, vuelvo a insistir, quedó al descubierto que muchos adultos mayores no estaban siendo controlados. Claro, por una como decía antes, como una inasistencia previa, ya porque ellos muchas veces no querían acudir, o pacientes muy rurales, o adultos mayores solos, también que acá en Laja hay muchos adultos mayores solos, sin red de apoyo, y la vacunación también sirvió, llegar a los domicilios para detectar estos pacientes. Ya las colegas iban, se informaba de este paciente y se fue a ese domicilio también para poder controlar, así que en ese sentido igual se han hecho estos rescates de pacientes que estaban a lo mejor ni siquiera inscritos, o que venían de otra comuna y llegaron acá, a lo mejor casi que a veces en estado de abandono, y hemos podido rescatarlo. Bueno, también muchos pacientes, como usted lo decía, muchos pacientes o muchas personas que se fueron a otras comunas, claro, al cuidado de su hijo, que a lo mejor optaron la opción, vengo a buscar a mi mamá, a mi papá, me lo llevo, tenían sus controles, hoy día ellos tienen que seguirlo, sí, empezar a retomarlo. Esperemos que esto ya sea una realidad, el hecho de que esta pandemia, los índices empiecen a bajar, las estadísticas empiecen a bajar, si bien estamos en fase 3, esperemos que sigamos avanzando en los próximos días. Las estadísticas hoy día nos avalan de muy pocos casos activos. Por lo tanto, si seguimos con ese comportamiento acá en la comuna de Laja, no tengamos la menor duda de que vamos a seguir avanzando de fase y poco a poco ir haciendo una vida normal, una normalidad que los va a llevar nuevamente a ustedes a retomar estos controles y una carga laboral bastante importante, porque como usted decía, si hoy bien a lo mejor se demoraba una hora, hoy día van a tener que también empezar a controlar ese número de personas que también están ahí un poco a la espera de. Claro. Y yo creo que también psicológicamente a lo mejor al paciente les va a servir el hecho que a lo mejor dice, claro, no me venían a ver, pero hoy día me citaron a control, y a lo mejor también les va a ir sirviendo el hecho de salir. Hay adultos mayores, como yo decía, que iban felices a sus controles, o sea, o a lo mejor que estaban solitos, y que el hecho de que siquiera conversar, porque la salud mental en el adulto mayor igual es un factor que se agravó harto. Nosotros, si bien no hacíamos controles presenciales, hacíamos controles telefónicos, a lo mejor el paciente estaba bien de sus patologías crónicas, pero de la parte de la soledad, de la red de apoyo, del hablar con alguien, algo tan simple, ellos no lo tenían, y también se necesita una contención emocional. Por eso es importante a lo mejor también que acudan. Ya hay muchos pacientes que le tienen miedo a acudir al hospital,
pero está todo estructurado para mantener también las medidas de prevención, o sea, los distanciamientos, la toma de temperatura, las citaciones se hacen más espaciadas, no se cita la misma cantidad de gente. Si uno lo está llamando es porque tiene también las condiciones para poder recibirlo en el hospital, porque antes no las teníamos, porque no había los profesionales para poder estar atenderlos, qué sé yo, pero ahora si uno lo está llamando tienen que confiar también en que tenemos las condiciones para poder atenderlo, ya, porque hay mucho, a veces algunos que van con muy buena exposición, pero algunos que no quieren acercarse al hospital, que también eso es un peligro, ya, porque no sabemos cómo están los exámenes, el control. Entonces nosotros necesitamos controlar a esa población. Ahora, en el tema de las visitas que ustedes han hecho, no sé si se podrá decir, ¿cuál es la realidad de los adultos mayores? ¿Se han encontrado con muchos adultos mayores solos? Sí, pero es una realidad que viene antes del COVID, o sea, la población... ¿Pero está ahí en conocimiento usted? Sí, hay tenemos hartos casos como sociales en el fondo, o gente que está adultos mayores solos, que están en seguimiento por asistentes sociales, por enfermeras, y es una población más vulnerable que nosotros siempre la hemos tenido controlada, ya. Obviamente siempre hay personas que uno no sabe, claro, y de repente ahora las juntas de vecinos o vecinos del sector donde viven, ellos también siguen una red de apoyo, y cuando existe un adulto mayor que está solo, pueden avisar también, ya se ha dado este caso, o juntas de vecinos, que den alerta al hospital para que nosotros vayamos donde el adulto mayor y podamos hacerle el rescate. Ya en ese caso se va también al domicilio. Yo creo que aquí hay una labor social. Aquí en Laja hay mucho adulto mayor, cada vez todos sabemos que la población está envejeciendo, aquí en Laja no somos la excepción, y me llamó mucho el caso de una noticia que salió estos días a nivel nacional, de un cadáver que encontraron en Curicó de un adulto mayor que llevaba alrededor de supuestamente 10 años. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede pasar 10 años? O sea, nadie lo echaba de menos. Entonces uno también vuelve acá y dice, pucha, ¿cuántos adultos mayores también tenemos abandonados? Sí. O en este caso, o estarán solos. ¿Y cuál es el apoyo? El tema de la atención que ustedes están realizando. Sí. El hecho de ir a su domicilio, el hecho de que a lo mejor la presidenta de la Junta de Vecinos o básicamente el mismo vecino se preocupe de ese adulto mayor que a lo mejor no tiene un apoyo familiar, pero sí a lo mejor los vecinos, y estar atentos o avisar, en este caso a hospital, porque sabemos que hay profesionales que están atentos, en este caso, de poder llegar a ese domicilio donde a lo mejor ese adulto mayor nunca ha recibido una atención y puede empezar a recibirla. Sí, la labor social aquí es súper importante porque es una red de apoyo para nosotros y nosotros también somos una red de apoyo para ellos. Ha pasado, claro, que pacientes a veces que llegan de otros lados y son solos, o sea, no tienen hijos, no tienen familia, llegan acá solitos, y los vecinos son los que avisan, entonces ellos son una red de apoyo súper importante para nosotros en avisar y en mantener el contacto continuamente. Bueno, por supuesto, este programa es gracias al Consejo de Desarrollo Hospitalario de nuestra comuna de Laja, conversando en este caso con la enfermera Estefanía Gibson acerca del programa Salud Cardiovascular, en este caso de los adultos mayores y de los adultos acá en nuestra comuna de Laja, informándole a ustedes para que por supuesto se mantengan al tanto de cómo está el funcionamiento o cómo ha estado el funcionamiento en esta pandemia principalmente, y cómo de hoy en adelante estamos poco a poco volviendo a lo que es la normalidad. ¿Cuál es el llamado en este caso a los adultos mayores, en este caso a los que pertenecen en este caso a su programa? Adultos y adultos mayores. La idea ya es empezar a retomar como era el flujograma que teníamos previamente, que eran los cada 3 meses controles con enfermera, médico y nutricionista, que ahora estamos logrando abarcar la más población y tener estos 3 controles en el año, ¿ya? Así que primero actualizar los datos para poder nosotros también contactarnos con ellos. En el caso de que ellos hayan estado inasistentes previos o que hayan estado sin control y no hayan recibido llamado, acercarse al hospital, llamar por teléfono, enviar algún mensaje a alguna de la red social que tiene el hospital, porque cualquier profesional nos va a avisar a nosotros de este paciente para poder rescatarlo, ¿ya? Que no le tengan miedo al hospital, que se acerquen. Estamos retomando los exámenes, estamos retomando los electrocardiogramas, los medicamentos se siguen entregando, todo ya estamos tratando de, si nos acompaña, digamos, el comportamiento de la pandemia,
tal cual como era antes de este 16 de marzo. Así que el llamado es que las personas acudan al hospital, los adultos mayores se está haciendo un trabajo más bien domiciliario, tenemos ahora médico que va a hacer el control cardiovascular a domicilio, obviamente no son tantas las horas que podemos disponer, pero se priorizan a pacientes, enfermeras también. Así que nada, el llamado es a eso, a recuperar sus controles. Si no han tenido llamado del hospital es porque a lo mejor no tenemos el número, no hemos podido contactarlo, así que se intenten contactar con cualquiera porque nos va a avisar a nosotros para poder hacer el rescate. Otro de los puntos a destacar dentro del programa que usted maneja o le toca dirigir el tema de la podología. Sí. Y vemos que hay un podólogo que también va a visitar principalmente a los adultos mayores a los domicilios. Sí, la población estuvo en algún momento súper necesitada en el fondo de esta prestación, que es una prestación que otorga el programa cardiovascular a personas diabéticas, ya por el riesgo que ellos tienen a las heridas en el pie, ¿cierto? Hemos escuchado de las amputaciones, ya entonces es un riesgo en la población, pero en pandemia, en todo este contexto que se dio, no era una necesidad básica ya para cubrir, así que y por la falta de personal, el podólogo que nosotros teníamos en el hospital pasó a ser un técnico, ya entonces él pasó como apoyo a la unidad de nosotros a tomar exámenes en el domicilio, las evaluaciones, las curaciones, entonces la podología propiamente tal no se pudo realizar, ya la población se acercaba, hacía reclamos, ¿cierto? Iba a buscarse al podólogo, fue como súper necesitado, así que ahora a pedido de la población lo retomamos, pero sí es importante que la población sepa que el podólogo no es para cortar las uñas, ya el podólogo nosotros lo tenemos principalmente para dos necesidades, que es la onicocriptosis, que es cuando la uña encarnada comúnmente llamada, y la hiperkeratosis, que son como estos callitos que se generan. Estas dos condiciones son riesgosas para el diabético, ya entonces generalmente las enfermeras hacemos la evaluación del pie diabético anualmente, que se ha hecho tanto en los controles como en domicilio o en curaciones, y nosotros hacemos la derivación. Yeah. Muchas veces la gente estaba acostumbrada a que el podólogo fuera como un control cada cierto tiempo y estaba siendo un poco mal utilizado antes de pandemia, ¿ya? Entonces, y a veces la persona que realmente lo necesitaba no tenía hora para poder utilizar el podólogo porque tenía agenda otra cosa que a lo mejor no era la necesidad. Ya, así que ahora retomamos la podología en domicilio. Ya el podólogo va al domicilio y hace el tratamiento podológico, pero sí es importante que la población sepa que es para gente diabética con onicocriptosis, que es la uñita encarnada, y la hiperkeratosis. Ya si como diabéticos él sabe, no ha tenido la evaluación del pie, puede informar también a la unidad y el podólogo iría a hacerle esa evaluación y el tratamiento. Ya. Eso se hace a domicilio. A domicilio, sí, porque donde atendía el podólogo, donde está la urgencia respiratoria. Si no podemos atenderlo ahí. So, igual ahí baja un poco porque antes se atendía, como le decía, no sé, 3 en una hora. Ahora ir al domicilio es 1 hora, llegar a la casa, hacer el tratamiento y volver. Entonces baja un poco la capacidad de la población que se puede atender. Correcto. Ya, pero sí se puede dar a la población que lo necesita, que son con estas dos condiciones, que es el riesgo de generar las heridas. Bueno, ahí está la información a través de lo que es el podólogo, sí. Podología, por supuesto el tratamiento, en este caso la atención que se le está dando principalmente a los adultos mayores de acá de nuestra comuna de Laja, conversando con Estefanía Gibson, por supuesto, acerca de este programa. Este es un programa a través del Consejo de Desarrollo Hospitalario de nuestra comuna de Laja. ¿Algo más que contar, Zita? Nada, o sea, llamar a la población que se siga cuidando. Nosotros en algún momento, igual por las redes sociales, seguimos haciendo la invitación al autocuidado. Ya la gente, nosotros sabe cómo cuidarse, que asista a sus controles, que atienda los llamados y que tenga esta noción de que nosotros ya estamos volviendo a controlar como era antes. ¿Ya? Así que volviendo en este caso a la normalidad. A la nueva normalidad. Nunca se ha dejado de prestar. Claro. Igual existe lo que se ha hecho principalmente en los domicilios desde lunes a domingo, como usted dice. De lunes a domingo, sí. Está trabajando ahí arduamente con el equipo de profesionales del hospital de Laja. Ahí está el llamado nuevamente a los adultos mayores, a los adultos y adultos mayores, sí, a cuidarse y principalmente a cuidarse en esta pandemia. Si aquí, si bien estamos en fase 3, no tenemos que relajarnos. Hay muchas comunas que han avanzado hasta fase 3 y terminan nuevamente en cuarentena. Sí,
Por lo tanto, aquí el llamado es a tener mucho cuidado, tomar los resguardos necesarios, la mascarilla, el alcohol gel, lavarse las manos, el distanciamiento, porque uno no sabe cuándo el momento que, la verdad, cosas que dicen cuidarse. Yo creo que también el llamado a no tener el descuido de, porque en un descuido tú te contagias y sería. Ahora no sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar, hasta dónde puede llegar, a una UTI, a una UCI, tal vez la muerte. Esperemos que eso no ocurra. La estadística del LAJA también hablamos de fallecimientos a través de la consecuencia del COVID, y muchos de ellos no han fallecido de COVID, sino han fallecido de post secuelas que le ha dejado el COVID. Sí, en las noticias y cuando uno ve los programas sale que ahora se nos viene la segunda pandemia, que es todo lo que trae producto de la no atención recibida en atención primaria, porque tuvimos que suspender estos controles, y las secuelas que deja el COVID, que no sabemos exactamente cuáles son y cuáles van a ser. Ya, así que la población en general tiene que cuidarse, porque a lo mejor tuvo COVID también, no lo supo, no sabemos qué estrago va a tener en su cuerpo. Así que nosotros también hacemos el examen de medicina preventiva a pacientes que no tienen enfermedades crónicas, que es el EMPA, que es una prestación que lleva hace harto tiempo y que la gente igual es un poco reticente a este examen, que es un examen de sangre con un formulario que permite la detección de enfermedades crónicas. Ya, así que también el llamado a la población joven de 20 a... ¿Qué debo hacer yo para hacerme el EMPA? Puede ser en SOME, en crónico, en cualquier unidad uno lo puede solicitar. En la unidad de crónico nosotros damos la orden para los exámenes y para el formulario. Ya puede ser cualquier adulto, el adulto mayor tiene otro tipo de examen, adulto de 20 a 64 años sin enfermedades crónicas, se le toma el examen sanguíneo y se le hace este formulario por enfermera. Ya puede ir a la OIRS, puede ir al SOME, todos saben de este examen. Y ahí lo van a derivar al lugar correspondiente para agendarle una horita. Son muchas veces programas que la población desconoce. Sí. Básicamente es la importancia de mantenerse con su salud, en este caso, compatible ante cualquier eventualidad. La verdad, cosa es que bueno, existir esta pandemia, a muchos lo ha pillado de sorpresa porque sí se han contagiado y ahí se le han detectado otras enfermedades que decía, yo no tenía idea, yo no me había controlado, nunca me controlé, nunca fui al hospital, nunca había estado en un hospital. Sí. Lamentablemente, a consecuencia del COVID, muchos llegaron para el hospital y muchos no salieron del hospital. Esa es la realidad. Sí. Así que el llamado una vez más a cuidarse, agradecer a la cita Estefanía el hecho de haber venido a conversar con nosotros, con los televidentes, con los auditores de Canal 5 y también los diferentes medios de comunicación que va a salir esta entrevista. No sé, algo más que acotar esta conversación citada. Está toda la información dada. Está toda la información dada. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, don Edgar. Gracias a usted. Bueno, yo me despido. Será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Que tengan ustedes muy buenas tardes. A través de Canal 5 Laja TV hemos presentado capacitación conjunta entre Consejo de Desarrollo Hospitalario y Hospital de Laja.